aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 34 al 39. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús le respondió, en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si, pues, el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no prende en ustedes. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han visto a su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si son hijos de Abraham, hagan las cosas de Abraham. Hermanos, de esta verdad nace nuestra libertad de hijos, que nos hace ser como Dios, nuestro Padre. La libertad es la característica más propia y valiosa del hombre, pero también la más ambigua. La libertad, como el amor, es la realidad más adulterable y adulterada que pueda haber. La idea de libertad del judaísmo y del cristianismo tiene una marcada diferencia con la concepción de que ellas tienen las distintas culturas, sean antiguas o modernas. Al menos, hermano que me escuchas, aquellos que la toman en consideración, simplificando al máximo, podríamos reducirlas a dos concepciones opuestas. La primera, considera libre al hombre poderoso, que puede hacer lo que le parece y le place, mientras que los demás son esclavos, a lo mejor de su propio arbitrio. Este modo de pensar, siempre actual y tan antiguo como el mundo, postula como principio de acción la búsqueda del propio placer. Se puede objetar que tal criterio, aunque suficiente para los animales, programados por el instinto, pero en el caso del hombre,
conduce a la frustración de su humanidad, puesto que lo hace esclavo del egoísmo, a cuyo servicio lo somete todo a todos. La segunda, por el contrario, hermano que me escuchas, considera libre al sabio o al asceta que sabe y hace lo que debe, en tanto que los demás son esclavos de la ignorancia o de la incapacidad de hacer lo que saben. Esta manera de pensar, más aristocrática que la anterior, común a filósofos y religiosos, propone como principio de acción el propio deber, lo que en la concepción anterior corresponde al placer, típicamente humano, de ser justos y correctos, no sujetos a acontecimiento alguno. Es la libertad de Diógenes frente a Alejandro Magno. Pero, hermano que me escuchas, aun siendo una concepción mucho más alta y noble que la primera, reduce también al hombre a la condición de esclavo, de su propio yo o de su super yo. En cambio, hermano que me escuchas, según la mente de la Biblia, el creyente es libre en cuanto es imagen y semejanza de aquel Dios que es amor. Es libre porque es su interlocutor y amigo, capaz de responder al amor con amor. Es su relación personal e íntima con Él, el absoluto. Lo absuelve o desliga del dominio del propio placer o del propio deber y lo hace capaz de actuar en conformidad con el amor que experimenta. Hermanos, el principio de la libertad es, por consiguiente, el amor que nos hace semejantes a Dios. La libertad cristiana consiste en amar como y por qué somos amados, lo que nos lleva a ponernos al servicio los unos de los otros, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. Hermanos, esta libertad no es el resultado de una ardua búsqueda intelectual o de una exigente ascesis moral, sino que proviene fundamentalmente de la aceptación gozosa de la verdad, de lo que somos, hijos amados. Es cuanto el Señor Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a revelarnos para liberar nuestra libertad. El versículo dice: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hermanos, el cuadro que reúne varias imágenes. Los que viven a su antojo aumentan el grupo del mundo de abajo, siempre provisorio, que crean generaciones de esclavos. Se suceden y pasan como las olas del mar. Los esclavos se quedan en la casa solo por un tiempo. En cambio, Cristo nos hace entrar desde ahora en otro mundo, el de arriba, donde todo permanece desde el instante en que somos hijos. Todo lo que hacemos da frutos para la eternidad. Las obras demuestran
¿En qué palabra se permanece? El que hace el mal, hermano que me escuchas, no permanece en la verdad y no es libre. Vive en la mentira, esclavo del mal que hace. El pecado, para el apóstol San Juan, consiste en no creer en el Hijo de Dios. Es no vivir como hijos y como creyentes. Para creer, hay que ser suficientemente libres de los prejuicios y de los vicios que nos mantienen esclavos de la ignorancia y del egoísmo. Seguimos en el versículo. Dice, el esclavo no permanece en casa para siempre. Hermanos, esto es una alusión a Génesis capítulo 21, donde se lee, creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Cuando vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, había dado a Abraham, jugando con su hijo Isaac, dijo a Abraham, despida a esa criada y a su hijo, pues no van a heredar el hijo de esa criada justamente con mi hijo, con Isaac. Abraham lo sintió muchísimo por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. Haz caso a Sara en todo lo que te dice, pues, aunque en virtud de Isaac, llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Abraham se levantó de mañana, tomó pan y una odre de agua, y se la dio a Agar. Le puso al hombro el niño y la despidió. ¿Qué nos dice todo esto? Que hasta los hijos de Abraham pueden ser esclavos y verse privados de la herencia prometida por Dios. Hermanos, la metáfora de este versículo muestra la diversa condición del esclavo y del hijo. El uno está en casa, pero como esclavo, y luego se va. El otro, en cambio, permanece en ella como libre y para siempre. La persona piadosa y religiosa puede estar en la casa del Padre como esclava y no como hija. Siente a Dios como patrón y no como padre. Es el caso del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo que narra Lucas capítulo 15, que es el prototipo de las personas que se sienten muy buenas y juzgan a los demás. Seguimos en el versículo. Dice, si el Hijo los libera, serán realmente libres. Hermanos, la libertad adquiere su auténtico sentido cuando se ejercita en servicio de la verdad, que rescata. Cuando se gasta en buscar el amor infinito de Dios, que nos desata de todas las servidumbres. Los creyentes no tenemos que pedir prestado a nadie el verdadero sentido de este don, porque la única libertad que salva al hombre, hermano que me escuchas, es cristiana. Nos dice San José María, gran santo de la Iglesia Católica, la libertad del Hijo no es objeto de rapiña, sino don del Hijo de Dios. Es en realidad su amor hacia nosotros, al que respondemos amándolo a Él y a los hermanos. Seguimos en el versículo. Dice,
yo sé que son estirpe de Abraham. Hermanos, la violenta requisitoria que sigue se dirige a las autoridades judías, hostiles al Señor Jesús, y no a los judíos que habían creído en el Señor Jesús. Los judíos son descendientes, pero no hijos de Abraham, porque no son semejantes a él, pues quieren matar al Hijo de Dios, a cuya vista Abraham exultó. Seguimos en el versículo. Dice, porque mi palabra no encuentra lugar en ustedes. El motivo por el que buscan matar a Jesús, al Señor Jesús, es porque su palabra no encuentra espacio en ellos. Su corazón está todavía ocupado por otra palabra. Pues bien, hermano que me escuchas, el Señor Jesús explica su pensamiento mediante un conectarse solemne, cuando dice, en verdad os digo, todo el que comete el pecado es esclavo. El Señor Jesús habla de la esclavitud que produce el pecado. Y no es el esclavo, sino el hijo, quien permanece para siempre en la casa paterna. Por tanto, hermano que me escuchas, para permanecer en la casa del Padre, esto es, para dejar de ser esclavo y convertirse en hijo, hay que dejar de ser esclavo del pecado. Y es el Hijo de Dios justamente quien puede otorgar esa libertad. Sí, pues, alguno escucha la palabra del Señor Jesús y permanece en ella, será verdaderamente discípulo suyo. Esa verdad, llamada Jesús, lo librará del pecado y llegará entonces a ser, en realidad, libre. Seguimos en el versículo. Dice, yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han oído de su Padre. Hermanos, el Señor Jesús es la palabra de Dios, el Hijo de Dios que nos da a conocer al Padre, según lo anuncia Juan, capítulo 1. Estas palabras constituyen una exhortación a cumplir las obras dignas del Padre Abraham. Mientras el Señor Jesús dice lo que ha visto en el Padre Celestial, ellos hacen lo que han oído de su Padre, el diablo. Seguimos leyendo el versículo. Dice, si son hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Hermanos, en cuanto a los judíos, son ciertamente descendencia de Abraham, pero solo en la carne. Pero, para ser hijos de Abraham espiritualmente, tendrían que recibir la palabra del Señor Jesús, el cual habla de lo que ha visto en el Padre. Pero, tan lejos están de esto, que quieren darle muerte, según lo anuncia Juan capítulo 5. Eso significa que oyen y siguen los consejos de otro padre. A su protesta de tener como padre a Abraham, el Señor Jesús responde que no se comportan como hijos suyos, porque el obrar revela el ser. Abraham es el nuevo Adán, el creyente que vuelve a ser hijo, porque cree a Dios y permanece en su promesa. Ellos, por el contrario, teniendo ante sí al hijo de la promesa, más aún al propio Dios
que les ha hecho la promesa, se niegan a cogerlo. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.